Hola mis soñadores scraperos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy os voy a traer un vídeo de lo que tengo en mis carros de Hipercore, porque como sabéis yo mi scrap room es el salón. Mirad, estoy liada con las, ¿cómo se llama? Los cuadernitos estos que tengo que hacer para la comunión de mi hija en Polipiel, y fijaos cómo tengo la mesa, pero bueno, pues nada. En este carrito tenemos la bañera para limpiar los sellos de nubo, que me encanta. Tengo todas las latas de las tintas. En la grande esta tengo las Archival de colores y en las demás tengo o Distress o Versafine. Esta. Vale, voy a intentar que no se escuche mucho ruido porque luego cuando lo voy a editar se escucha mucho. Aquí tengo las Distress normales, pero el tamaño grande, las Archival, ¿vale? En 3 colores. Esta es de nubo, que la tengo que probar. Vale, seguimos con, bueno, esto no sé, es Blue Tabs, masa de esta, que bueno, la tengo ahí. Tengo la Stason, que es la que se utiliza para sellar en acetatos y que no se corra. Memento, que es para colorear con Copic, y la Versamark, que es para embosar. Vale, y aquí tengo estas de Artise, que están todas sin abrir, de colores. Lo que pasa que creo que son de secado lento, por eso no las he usado. Tengo una abierta por ahí, pero como tarda tanto en secarse, pues ya ni las he abierto las demás. Vale, aquí tengo entintadores. Y bueno, esta Archival que va en ese lado la tengo que guardar. Y tengo las Versamagic, que también son de secado lento. Vale, tengo pinzas para los proyectos, pistola de calor, los alicates para cortar los guairos, cinta de doble cara, cinta de carrocero, los Dodge estos. Y luego pegamentos, un montón de pegamentos, el de Mae, este que tiene cola metido, el tombo, bueno, tengo un montón de barra, o sea, aquí tengo todo, lo que son todos los pegamentos. Y el líquido para limpiar los sellos. Vale, si bajamos al cajón más abajo, tengo todas las troqueladoras de K-Tools, ¿vale? Las van así por medida, hasta más grande, y las chiquititas, ¿vale? Aquí tengo estas de Mae, que son las que ya las he utilizado, bueno, las barritas de silicona, que las voy a subir arriba. Estas de Mae, que me las habéis visto utilizar en álbumes, que te troquela la esquina y aparte te la embosa, te hace esos dibujos. Entonces estas, esta de Wear, la de la pestaña. Y luego tengo aquí las Distress O-Size, el tamaño grande, que son las últimas que he comprado, que es que me encantan. Vale, tengo varios metraquilatos de varios tamaños, los tengo más grandes, más pequeños. Por aquí hay alguno más. Vale, aquí tengo una cajita con los Sellelet que más utilizo y los Brad. Voy a intentar no hacer mucho ruido. Vale, esta que lleva cadenitas y char, bueno, y anillas, todo lo que es así para colgar en los álbumes. Vale, estos Sellelet que son más anchos. Y tengo esta caja llena de char. Me dio una temporada por los char y me pedí un montón. Luego tengo la máquina de snap para poner los snap y la caja de todos los snap. Vale, si giro el carro, a ver, tengo detrás carpetas de embossing, tengo ahí, aquí, por aquí, y luego un montón de stencil. Tengo aquí una carpeta llena de stencil. ¿Qué más? Vale, pues en la parte esta, espera, lo voy a volver a girar. Tengo un montón de troqueladoras de bordes, ¿vale? Entonces las tengo más o menos así colocadas para poderlas ver bien. A ver, para que le echéis un ojo. Y las uso todas, o sea, me encantan. Vale, y esto sería lo que tengo en el primer carro.
Vamos al segundo. Este es el que más o menos es todo de Miss Media y para la máquina de coser. Vale, pues este es el carrito, perdonad que me llamaban por teléfono y he tenido que cortar. Es el carrito, el que está, lo que tengo es de Miss Media y de la máquina de coser. Bueno, y tengo algún extra, pues como la tabla de marcado, la cizalla. Tengo aquí polvos de embossing, de estos de nudo. Bueno, la bañerita para limpiar los pinceles. Tengo Gelet, más embossing. Estas dos cajas son de polvos de embossing. Aquí arriba tengo los de nudo para hacer los enamel 2. Tengo aquí los cierres estos metálicos que utilizo. Y tengo varias cositas. Estos que los encontré el otro día en un cajón, pues para gastarlos. ¿Qué más tengo? Pues tengo aquí cierres y cositas así. Tengo más nudos. Tengo imanes, tengo para hacer las florecitas, los buriles estos. Tengo la mousse de nudo, esto también que es de nudo. Tengo acuarelas, más acuarelas. Y las cajitas de nudo, las que son los lápices acuarelables, ¿vale? Y esto más o menos es lo que tengo arriba. Bajamos abajo, tengo los brusos, que a ver si les doy más uso, los tengo un poco parados, pero es que no me da la vida para más. Vale, 3 cajitas de lentejuelas, ¿vale? Las tengo aquí apiladas. Todas las bobinas de hilo y detrás tengo la caja también que lleva todas las canillas con los colores. Eso, luego tengo aquí lo que son bobinas de hilo del Lidl, de estas grandotas. Vale, ¿qué más? Tengo pinturas en spray, estas de estampería, ahí un montón. Tengo las pastas estas de la mousse, es una mousse como parecido, vamos, es una mousse para echar en los stencil. Está muy bien porque tiene como un efecto arena, es del Lidl, no, pero me gusta mucho. Tengo aquí alfileres, ¿qué más tengo? El gesso. Tengo más bobinas de hilo, tengo pinturas, un montón de pinturas de arte deco, ¿vale? Tengo muchas. Y las Chalpain, que estas sí que son del bazar, pero bueno, me dan un resultado bueno. Ya sí que es verdad que cuando las acabe, pues me compraré de la marca esta Amélie, que me gusta mucho. Y luego en el de abajo del todo, pues más troqueladoras. Si éramos pocos y no tenía, pues más troqueladoras. Bueno, aquí tengo los cierres estos que os enseñé en un haul de compras, que a ver si hago algo. Y tengo pues todos los moldes de silicona para utilizar las pastas de modelar. Y nada, pues un montón de troqueladoras. Bueno, toallitas, unos clips. También tengo aquí la grapadora esta de Wear, que tengo aquí también las cestas, las grapas. Y básicamente pues esto es todo. Para mí es muy cómodo tenerlo aquí, ya que al tener scrap room en el salón, pues no tengo que estar levantándome todo el rato. Me acerco los dos carros, depende de cuál vaya a utilizar, porque sí que es verdad que este es el más básico, este es el que siempre me acerco. Y este, pues a no ser que trabaje con Miss Media o pinturas, pues este le tengo aquí en este sitio. Este le tengo aquí y este le tengo aquí detrás de la puerta. Ahí. Bueno, esto ya lo enseñaré otro día, que lo tengo que colocar mejor, ¿vale? Y ya os enseñaré qué cositas tengo. ¿Veis? Aquí tengo pues un montón ya de cuadernos hechos. ¿Veis? Ahí. Ahí. Y nada, pues en eso ando liada. Y nada, pues que si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos.